Una de las explosiones no nucleares más importantes de la historia, la de Black Dog, provocó daños cuantiosos, pero no logró derribar la Estatua de la Libertad. La sólida estructura de hierro de la estatua se une a la piel de cobre por medio de estas barras planas. No obstante, las barras planas tienen la capacidad de flexionarse. ¿Qué sucedería en este diseño si una fuerza intensa actuara sobre la piel de cobre? Se puede observar que las barras planas se doblan. Estas barras flexibles funcionan como aislantes elásticos y la fuerza transferida a la estatua se ve considerablemente reducida. Así fue como en aquel día crucial la estatua se salvó de un derrumbe. Evidentemente, la belleza de esta estatua reside en la piel de cobre. Lo que ve es correcto. Parece que la estatua es una pieza única, pero en realidad está compuesta por varias láminas de cobre de tan solo 2.3 milímetros de grosor. Las láminas de cobre se remachan entre sí para dar forma a esta preciosa estatua. Aquí la clave está en la perfección con la que se han podido plasmar los detalles de la Dama de la Libertad en las planchas de cobre. ¿Cómo pudieron esculpir todos estos detalles diminutos a escala gigantesca hace 140 años? Este hombre, el señor Bartholdi, representa el genio detrás de esta bella estatua. Este fue el primer modelo de arcilla que hizo, una Estatua de la Libertad de 1.2 metros de altura. Él quería convertir este modelo de 4 pies en un modelo final de 151 pies de altura. Para una operación de semejante envergadura, la técnica normal de escalado con pantógrafo fracasaría. En vez de ello, el señor Bartholdi recurrió a un método ingenioso, el método de las líneas de plomo. Fíjese en esta operación de escalado realizada en 3 etapas. Primeramente se rodeó el modelo original de arcilla con líneas de plomo distribuidas a una distancia perfecta. El segundo modelo tenía una estructura a plomo exactamente 2 veces mayor que la estructura a plomo original. Dado que el segundo modelo medía casi 8 pies de alto, los artistas se vieron obligados a construir primero un armazón de madera para soportarlo. Si quiere escalar su nariz, marque algunos puntos clave en la nariz. Enfoquémonos en este punto. Lo primero que tuvieron que hacer fue insertar un plano y tocar este punto. Es fácil medir la posición Z de este punto. Ahora ya nos quedan pendientes otras 2 mediciones de coordenadas X y Y. Queda claro que el punto situado en la nariz se encuentra entre estas 2 líneas de plomo. Esto hizo posible medir fácilmente el valor de la coordenada X. Para medir el valor de la coordenada Y, utilizaron la misma técnica. La reconstrucción de la nariz requiere marcar y medir muchos puntos de este tipo. Para aumentar 2 veces la escala de la nariz, basta con multiplicar todos estos valores por 2. Al otro lado, un esqueleto de madera espera a ser cubierto con yeso. El personal empieza a cubrir la nariz con yeso, pero para ello tiene que ajustarse a las medidas de los puntos a escala. Al completar el trabajo de escayola ajustándose a los valores de los datos, la nariz queda escalada con exactitud. Miles de esos puntos de datos se transfirieron para escalar todo el modelo. Con la ayuda de la doble medición se puede comprobar fácilmente la operación de escalado. Se piensa que Bartholdi efectuó 2 escalados más para alcanzar el modelo final a tamaño real, cada vez agregando más detalles a la estatua. No fue posible contener el modelo final de yeso en su estudio. Al contrario, dividieron la estatua en muchas piezas. Y ahora llega la magia de la operación de repujado. Partiendo del modelo final de yeso, el personal fabrica un esqueleto de madera. Dicho esqueleto de madera se ajusta a la forma de una sección de la prenda. Contra el esqueleto de madera se colocaron finas placas de cobre que luego se martillaron. Así, las placas de cobre lograban exactamente la misma forma del modelo de yeso. Dado que el martilleo se hacía desde el interior, la otra superficie quedaba lisa, sin marcas de martillo. En total, el personal francés fabricó 300 de estas placas de cobre. Ahora bien, el reto residía en cómo unir las diversas placas a la perfección y con fuerza. Utilizaron para ello la técnica del remachado. A continuación le planteamos una pregunta interesante. En las prendas de la estatua podemos ver fácilmente placas de cobre superpuestas y pequeños remaches. En cambio, en la cara no se ven ni superposiciones ni remaches. Tampoco en las manos ni en los pies. Lo único que se observa en estas zonas es una pequeña línea. ¿Cómo es posible? Tal y como se muestra, el método normal de remachado da lugar a cabezas de remache en ambos lados. Con el fin de dar a la estatua una apariencia elegante, los ingenieros emplearon remaches avellanados en estas regiones.
Puesto que las chapas no se solapaban, debieron agregar una tira de cobre adicional y, a continuación, realizar el trabajo de remachado. Con esta técnica se evitan los salientes exteriores de los remaches. Los ingenieros tuvieron todo este cuidado para dar a la estatua una apariencia pulida. Las placas de cobre remachadas se sostenían con tiras de armadura de hierro. Otra cuestión importante es cómo levantar estas piezas en vertical para que incluso una fuerte fuerza del viento no las derrumbe. Para ello, estas placas necesitan un fuerte soporte interno. Como Bartholdi no tenía ni idea de cómo construir un esqueleto de soporte para la piel de la Dama de la Libertad, se puso en contacto con el arquitecto más popular de la época, Eugene Viollet-le-Duc. La solución de Eugene Viollet-le-Duc consistió en un conjunto de muros de mampostería formados por numerosos compartimientos que más tarde se rellenarían con arena y la piel de cobre cubriría toda la estructura. No cabe duda de que esta estructura es increíblemente resistente a la fuerza del viento. Bartholdi creyó que sus problemas de ingeniería habían terminado. No obstante, en 1879 falleció sin dejar un plano de ingeniería detallado de su estructura. En esta ocasión, Bartholdi recurrió ni más ni menos que al señor Gustave Eiffel, el hombre que años después construiría la Torre Eiffel. La construcción de Eiffel era completamente diferente a la de Eugene Viollet-le-Duc. Era fina y moderna. Estas 4 vigas colosales que se van estrechando hacia la cima son los pilones centrales principales de la estructura de Eiffel. La construcción se reforzó con barras horizontales e inclinadas. Observe cómo diseñó una estructura de soporte para la mano de la estatua. En las columnas principales del pilono central se colocó un conjunto de vigas. Estas vigas se apoyaban en el pedestal. Ahora empezaba el largo viaje de las barras de tensión. Quedan conectadas con un conjunto de vigas inferiores que se empotran con los pedestales. Apretando estas inmensas tuercas de las barras de tensión, toda la estructura de hierro de la estatua quedaría firmemente unida al pedestal. Eiffel consiguió que la estructura de hierro fuera súper resistente. ¡Qué genio! Tal y como ya hemos aprendido, unas barras planas flexibles conectan la piel de cobre a la fuerte estructura de hierro. Así, el señor Eiffel se cercioró de que su estructura oscilaría levemente cuando hiciera viento en el exterior. En esta maqueta en miniatura de la Estatua de la Libertad, utilicé barras gruesas para enlazar el núcleo central con la piel de la estatua. Si disparo una bala sobre ella, la estatua se derrumba. Para el segundo modelo utilicé barras finas y flexibles. Tal y como se puede ver, esta estatua sobrevive a un derrumbe. Gracias a la vibración de la piel, pudo absorber la energía de la bala. Por favor, observe que para hacer la bala más pesada, añadimos una bola de acero en medio. Ahora bien, aquí se toparon con otro problema: una reacción electroquímica entre el hierro y el cobre. Conectados directamente, el metal se corroe en pocos años. Eiffel solucionó este problema intercalando piezas de amianto recubiertas de goma laca entre estos metales. En París, la estatua está adquiriendo su forma y belleza definitivas. Por otro lado, en Nueva York se están encontrando con grandes obstáculos financieros para construir el pedestal de la estatua. Asimismo, el traslado de los equipos y materiales de construcción a la isla constituye otro enorme reto. La estatua, sin pedestal, espera pacientemente en París su destino final. En Nueva York, los trabajos de construcción del pedestal progresaban con extrema lentitud. Pero en enero de 1885, Bartholdi se arriesgó. Tomó la decisión de preparar a la Dama de la Libertad para viajar. Casi medio año tardó el personal en desmontar cuidadosamente la estatua. Empaquetaron la Estatua de la Libertad en 214 cajas de madera y las cargaron en un barco de la Armada Francesa. De regreso a casa, el Comité de Recaudación de Fondos se esforzaba por conseguir fondos, y en cierto momento llegó a parecer que un pedestal para la Dama de la Libertad era un sueño imposible. Fue entonces cuando el editor de periódicos Joseph Pulitzer, salvador de la Dama de la Libertad, entró en acción. Inició su propia campaña de recaudación de fondos en su periódico The World. En sus artículos editoriales, se burlaba de los estadounidenses ricos que no aportaban nada a la estatua, y honraba a los estadounidenses de a pie que hacían donaciones imprimiendo sus nombres. En apenas un mes, Pulitzer recaudó $25,000. Tras una bienvenida heroica, el 17 de junio de 1885,
El barco francés llegó al puerto de Nueva York con la Dama de la Libertad desmontada. A falta de pedestal, las cajas se guardaron en un almacén. Otros muchos periódicos continuaron la tendencia de The World, y el entusiasmo del público creció considerablemente. En agosto de 1885, el comité había logrado su objetivo de recaudar $100,000. La base del pedestal es una pirámide truncada de concreto. Todo el peso de la estatua es soportado por unos cimientos de estera de 4.5 metros de profundidad. El principal material utilizado para la construcción del pedestal fueron estos grandes bloques de granito. Podemos imaginar el esfuerzo que costó transportar los pesados bloques de granito a la isla en barcazas y barcos. Para levantar el material se utilizaron grúas de vapor y torres de perforación. Después, el personal empezó a ensamblar y cimentar los bloques de granito. En el centro dejaron un espacio vacío. Allí se situaría la entrada, las escaleras y el elevador. En el nivel 6B se construyó una plataforma de observación. En cuanto el pedestal estuvo listo, el personal empezó a montar el pilón central de hierro. Efectivamente, se trataba de un trabajo de reensamblaje. En Francia, Gustave Eiffel elaboró un plan y unas especificaciones perfectamente concebidos para volver a montar correctamente el armazón de hierro. Se dará cuenta incluso de la perfecta planificación para la construcción de la escalera de doble hélice. Estas escaleras que están construyendo llegarían hasta la antorcha de la estatua. Más tarde volveremos sobre este tema. Guiados por su equipo de ingenieros, el personal de ensamblaje fue completado a la perfección por los obreros. Ahora queda fijar la piel de cobre a la barra flexible del armazón de hierro. Para estos trabajos ya no eran necesarios los andamios. Antes de los trabajos de remachado, el personal tuvo que alinear los orificios de ambas placas. Bartholdi desempeñaba un papel fundamental en las actividades de reconstrucción de la estatua. Para ello viajó muchas veces a Estados Unidos. La estatua fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 en medio de una gran algarabía. Se cubrió la cara de la estatua con una bandera francesa y el señor Bartholdi se posicionó dentro de la corona sosteniéndola. La estatua quedó oficialmente consagrada al público cuando Bartholdi arrió la bandera. La obtención del característico color verde de la estatua llevó casi 20 años. En realidad, se trata de una capa denominada pátina, formada por una reacción de oxidación con el aire. Este revestimiento actúa como una capa estable que protege el cobre de la corrosión posterior. En la restauración de 1984, las autoridades tuvieron que sustituir las barras oxidadas de la armadura interna, pero no tuvieron que hacer muchas reparaciones en la piel de cobre. Durante las obras de restauración, las autoridades sustituyeron la antigua antorcha por otra más elegante. La antorcha antigua estaba demasiado dañada para restaurarla. Para apreciar el esfuerzo realizado por los artesanos de Bartholdi, basta con observar los detalles de la prenda que luce la Dama de la Libertad. Estos artesanos podrían haber unido sin problemas las láminas de cobre como se muestra en la imagen. Nunca los espectadores en el suelo podrían detectar este trabajo de atajo. En cambio, los artesanos fueron cuidadosos y fabricaron los dos extremos de la tela. Un trabajo evidentemente metálico que requiere muchos elementos internos difíciles de unir. Escalar la Estatua de la Libertad resulta toda una experiencia divertida. Puede subir en elevador o por una escalera y llegar a la primera galería de observación. Aquí podrá disfrutar de un pequeño descanso. Siga subiendo unas cuantas escaleras más. Ahora sí que empieza la verdadera escalada. La subida por las hermosas escaleras helicoidales para llegar a la corona de la estatua. No olvide que esta vez solo hay escaleras, no elevador. Debemos subir 146 escalones para llegar a la cima. Si al subir se siente cansado, hay algunos puntos de descanso por el camino. Es posible que, mientras sube, note otra escalera helicoidal más arriba. De hecho, se utilizará para bajar, no para subir. Al llegar a la cima, podrá contemplar la hermosa vista de las aguas del puerto de Nueva York. A continuación, veamos cómo llegar al punto más alto de la estatua, la Galería de la Antorcha. Tras la explosión del Black Tom, el acceso a la antorcha quedó bloqueado en 1916. De no haber estado bloqueado, se podría haber disfrutado de otra ascensión y unas vistas increíbles. La Dama de la Libertad resistió al mortífero huracán Hazel en 1954, gracias a la ingeniosa ingeniería de Eiffel. De acuerdo con nuestro análisis, el huracán, cuyo viento soplaba a una velocidad de 140 km por hora,
pudo haber hecho oscilar la estatua a 10 centímetros y la antorcha 15 centímetros. La explosión de Black Tom en 1916 ocasionó serios daños a la estatua. La magnitud de la explosión se registró en una escala de Richter de 5.5 y se generaron inmensas ondas de choque. Los fragmentos de la explosión ocasionaron graves daños en la piel. Cabe destacar que la antorcha de la estatua se mantuvo encendida durante el suceso. La antorcha de cristal de la estatua se destrozó. El brazo y la estructura interna resultaron gravemente dañados. Una vez reparada, las autoridades decidieron cerrar definitivamente la galería de la antorcha a los visitantes. Quizá temían que la estructura reparada no fuera tan resistente como la original del señor Eiffel. Ahora vayamos a rendir homenaje al señor Gustave Eiffel, soplando aire contra su diseño estructural. Fue muy divertido observar la flexión de las barras. Y antes de que se vaya, no olvide apoyarnos en Patreon. Gracias a su apoyo, este canal sobrevive. Gracias a nuestro Patreon. Cuídense. Hasta pronto.